¿Sabes lo que se siente sostener una cámara de video mientras tu propia nieta grita pidiendo piedad y tú le dices que ahora sí vas a ver lo que es ser violada de verdad? Yo sí lo sé, porque lo hice. Grabé cada segundo de su agonía, cada lágrima, cada súplica, y cuando por fin dejó de respirar, sentí algo que no había sentido en 20 años. Paz. Soy Rosana Bertis. Tengo 71 años y acabo de salir de una cárcel de máxima seguridad después de cumplir 20 años por secuestro, tortura, violación y homicidio agravado. Mi víctima fue mi propia nieta, Lirena Castillo, de 18 años. Y antes de que me juzgues, antes de que me llames monstruo, necesito que escuches toda la historia. Una historia que comenzó con una mentira tan cruel, tan calculada, que destruyó la vida del hombre más bueno que he conocido en mi vida. Esta es una historia controversial, polémica, que va a dividir opiniones. Algunos van a decir que soy una bestia, que no hay justificación para lo que hice. Otros van a entender que a veces el dolor puede convertir a una persona en algo que nunca pensó que podría ser. Yo no busco perdón, no busco comprensión. Solo necesito contar la verdad antes de que mi propio hijo termine lo que ha intentado hacer 3 veces desde que salí libre: matarme. Mi historia comienza hace 22 años, cuando mi nieta Lirena tenía 12 años y era la niña más malcriada y manipuladora que puedas imaginar. Era hija de mi hijo Kyle y su esposa Miranda, y desde pequeña había aprendido a usar su carita de ángel para salirse con la suya en todo. Sus padres la consentían, sus maestros la adoraban, todo el mundo caía rendido ante su encanto. Todos, excepto mi marido, Torvald, y yo. Torvald era un hombre de principios, un carpintero honesto que había criado a nuestro hijo con mano firme pero justa. Cuando Lirena venía a nuestra casa, él no le permitía las mismas travesuras que sus padres toleraban. Le exigía que recogiera sus juguetes, que dijera por favor y gracias, que respetara las reglas de la casa. Y eso, para una niña acostumbrada a que todo el mundo le dijera que sí, era intolerable. La gota que derramó el vaso llegó un domingo de marzo. Lirena había venido a almorzar con su primo pequeño, Matías, de 6 años. Mientras los adultos conversábamos en la sala, escuchamos un llanto desgarrador desde el patio. Corrimos y encontramos a Matías llorando sobre los restos de su robot favorito, completamente destrozado. Lirena estaba parada a su lado, con cara de inocente, diciendo que había sido Matías quien lo había roto por accidente. Pero Torvald había visto todo desde la ventana de su taller. Había visto cómo Lirena, en un ataque de rabia porque Matías no quería prestarle el juguete, lo había arrebatado de sus manos y lo había estrellado contra el suelo. Luego, había pisoteado los pedazos y le había dicho al niño que si acusaba, ella diría que había sido él. Cuando Torvald la confrontó, cuando le dijo que había visto todo y que tenía que pedirle perdón a su primo, Lirena lo miró con unos ojos llenos de odio que me helaron la sangre. «Tú no me puedes obligar a nada», le dijo. «Yo sé cómo hacer que todos te odien». En ese momento pensamos que eran palabras de una niña berrinchuda. No imaginamos que estaba haciendo una promesa. 2 semanas después, Lirena llegó a nuestra casa llorando, con la ropa desgarrada y marcas rojas en los brazos. Le dijo a su madre que Torvald la había tocado de manera inapropiada, que la había amenazado para que no dijera nada, que tenía miedo de venir hasta nuestra casa. Miranda, histérica, llamó a la policía sin siquiera preguntarnos qué había pasado. Yo sabía que era mentira. Conocía a mi marido mejor que nadie. Sabía que era incapaz de hacerle daño a una mosca, mucho menos a una niña. Pero Lirena era muy convincente. Lloraba en el momento justo. Temblaba cuando mencionaba los supuestos abusos. Tenía respuestas para todas las preguntas. Y las marcas en sus brazos, que después supimos que se las había hecho ella misma con las uñas, parecían reales. El juicio fue una pesadilla. Lirena testificó como una víctima perfecta, frágil y asustada, mientras Torvald se veía como lo que era, un hombre mayor, tosco, sin educación, que no sabía defenderse con palabras bonitas. Su abogado de oficio apenas hizo preguntas. Los testigos de carácter que presentamos no fueron suficientes, y la palabra de una niña de 12 años
Pesó más que 20 años de matrimonio sin una sola denuncia. Lo condenaron a 15 años por abuso sexual agravado. 15 años que nunca llegó a cumplir, porque a los 8 meses de estar en prisión, lo mataron. Pero antes de morir, sufrió todo lo que puede sufrir un hombre acusado de abuso infantil en una cárcel. Lo violaron, lo torturaron, lo humillaron día tras día, y yo, su esposa, no pude hacer nada para salvarlo. Visité a Thorvald todas las semanas durante esos 8 meses. Cada vez que lo veía, estaba más delgado, más quebrado, más destruido. Me contaba entre susurros las cosas que le hacían, las amenazas que recibía, el miedo constante en el que vivía. Rosana, me decía, yo no hice nada malo. Tú me conoces. Tú sabes que yo nunca le haría daño a esa niña. Y yo le creía, pero mi fe no era suficiente para protegerlo. La última vez que lo vi, tenía la cara tan hinchada que apenas podía hablar. Me dijo que había perdido las esperanzas, que ya no quería seguir luchando. Cuídate, mi amor, me susurró. Y algún día, cuando sepas la verdad, recuérdame como el hombre que fui, no como el monstruo que dicen que era. 3 días después, lo encontraron muerto en su celda. Oficialmente fue un suicidio, pero yo sabía que lo habían matado. El funeral fue un infierno. La mitad de la gente no fue por miedo a ser asociados con un abusador. Los que fueron, lo hicieron más por lástima hacia mí que por respeto hacia él. Y Lirena, esa niña maldita, estuvo ahí, llorando lágrimas de cocodrilo, recibiendo abrazos y palabras de consuelo por ser tan valiente al enfrentar a su abusador. Los años que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Perdí mi casa porque no podía pagar la hipoteca sin el sueldo de Thorvald. Mi hijo Kiel me culpaba por haber defendido a un abusador y apenas me hablaba. Los vecinos me miraban con desprecio, como si yo fuera cómplice de los supuestos crímenes de mi marido. Y Lirena, esa pequeña víbora, crecía feliz y consentida, sin una pizca de remordimiento por lo que había hecho. Me mudé a un cuarto de pensión en el otro lado de la ciudad. Trabajé limpiando oficinas, cuidando ancianos, haciendo lo que fuera para sobrevivir. Pero por las noches, cuando estaba sola, no podía dejar de pensar en Thorvald, en su cara de confusión cuando lo arrestaron, en su voz quebrada durante las visitas, en su cuerpo destrozado en el ataúd, y me consumía una rabia que crecía día a día, una sed de justicia que no encontraba cómo saciar. Intenté investigar por mi cuenta, buscar pruebas de que Lirena había mentido, pero era la palabra de una anciana amargada contra la de una víctima menor de edad. Nadie me hacía caso. Los abogados me decían que era demasiado tarde, que el caso estaba cerrado. Los psicólogos me sugerían que buscara ayuda para aceptar la realidad de lo que había hecho mi marido. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me estaba matando por dentro. Lirena creció y se convirtió en una joven hermosa y exitosa. Estudió psicología, tenía novio, trabajaba en una ONG que ayudaba a víctimas de abuso. La ironía era tan cruel que me daba náuseas. Ahí estaba ella, construyendo una carrera sobre la mentira que había destruido a mi marido, siendo admirada por su valentía y su compromiso con las víctimas. Yo la seguía a veces, desde lejos, tratando de encontrar alguna grieta en su fachada perfecta, pero era muy cuidadosa, muy inteligente. Había construido su vida sobre esa mentira y la había perfeccionado durante años. Era la víctima perfecta, la sobreviviente inspiradora, la joven que había superado un trauma terrible para ayudar a otros. El contacto entre nosotras era mínimo. En las pocas reuniones familiares a las que yo era invitada, ella me trataba con una frialdad educada, como si fuera una tía lejana y no la abuela que la había cuidado cuando era pequeña. Y yo la miraba, buscando algún rastro de culpa en sus ojos, alguna señal de que el peso de su mentira la estaba afectando. Pero no había nada, solo una satisfacción fría, como si disfrutara viendo mi dolor. Los años pasaron y mi salud empezó a deteriorarse. Tenía problemas del corazón, artritis, depresión crónica. Los médicos me decían que el estrés y la tristeza me estaban matando lentamente. Y tal vez era cierto. Tal vez mi cuerpo había decidido que ya no valía la pena seguir luchando en un mundo donde la justicia no existía.
Pero entonces llegó ese día, ese maldito día que cambió todo. Era el cumpleaños número 18 de Lirena. Kael había organizado una fiesta en su casa y por alguna razón que aún no entiendo, me invitó. Tal vez sintió lástima por mí, tal vez Miranda lo convenció. El caso es que fui, con la esperanza de pasar un rato tranquilo con mi familia, de fingir por unas horas que éramos una familia normal. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Lirena y yo terminamos solas en la cocina. Ella estaba un poco borracha, más relajada de lo usual. Y tal vez por eso, tal vez porque se sentía invencible en su día especial, cometió el error más grande de su vida. Me dijo la verdad. Abuela, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de cumplir 18? Que ya soy adulta. Ya no soy la niña traumatizada que necesita protección. Ahora puedo decir lo que realmente pienso. Yo la miré sin entender, pero algo en su tono me puso alerta. ¿De qué hablas, Lirena? Hablo del abuelo Torval, me dijo, y su sonrisa se volvió más amplia. Hablo de lo fácil que fue convencer a todos de que era un abusador. Hablo de lo bien que salió mi plan. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Tu plan? Por supuesto que fue un plan, me dijo, riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo. ¿De verdad creías que un hombre como él me iba a tocar? ¿Me iba a tocar? Por favor, abuela. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que si lo acusaba de abuso, su vida se iba a acabar. Y eso era exactamente lo que quería. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le harías eso a tu propio abuelo? Porque me odiaba, me dijo con una frialdad que me aterrorizó. Porque siempre me estaba regañando. Siempre me estaba diciendo qué hacer. Porque me humilló delante de Matías ese día. Me hizo quedar como una mentirosa. Nadie me humilla, abuela, nadie. Lirena, tu abuelo te amaba. Solo quería enseñarte. No me importa lo que quería, me interrumpió. Lo que importa es que me faltó el respeto. Y yo le enseñé lo que pasa cuando alguien se mete conmigo. Le enseñé que yo siempre gano. La miré a los ojos y vi algo que me hizo entender que no estaba hablando con mi nieta. Estaba hablando con un monstruo que había usado la cara de una niña inocente para destruir la vida de un hombre bueno. ¿Sabes lo que más me divierte? Continuó, disfrutando claramente de mi horror, que todos me ven como una heroína, como una sobreviviente valiente que ayuda a otras víctimas. Si supieran que yo fui la que creó a la víctima más grande de todas, no pude soportar más. Le grité, le dije que era un monstruo que había matado a un hombre inocente, pero ella solo se reía. Me decía que nadie me iba a creer, que yo era solo una vieja loca, que no podía aceptar que su marido era un abusador. Además, me dijo antes de irse, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme? Por favor, abuela, tú no tienes las agallas para hacer nada. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lirena se repetían en mi cabeza una y otra vez. Veía la cara de Torval, recordaba su sufrimiento, su muerte injusta, y sentía una rabia tan profunda, tan destructiva, que me asustaba a mí misma. Durante las siguientes semanas no pude pensar en otra cosa. Lirena había matado a mi marido tan seguramente como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Lo había condenado a una muerte lenta y tortuosa, y ahora se reía de ello. Se había salido con la suya, había construido una vida perfecta sobre las cenizas de la nuestra, y nunca iba a pagar por lo que había hecho, a menos que yo hiciera algo al respecto. La idea llegó lentamente, como un veneno que se filtra gota a gota. Al principio la rechacé. Me dije que estaba loca, que no podía estar pensando en hacer algo así. Pero cada día que pasaba, cada vez que veía a Lirena en las redes sociales sonriendo y feliz, la idea se hacía más fuerte. Si ella había usado una mentira para destruir a Torval, yo usaría la verdad para destruirla a ella. Si ella lo había condenado a sufrir lo que nunca había hecho, yo la haría sufrir lo que sí había hecho. Y si ella había grabado su testimonio falso para condenarlo, yo grabaría su castigo real para hacer justicia. Empecé a planear. Usé los pocos ahorros que me quedaban para contratar a 2 hombres que había conocido en mis trabajos de limpieza. Eran ex convictos, tipos duros que habían salido de la cárcel y no conseguían trabajo. Les ofrecí dinero, mucho dinero para sus estándares,
a cambio de un trabajo sucio. Les expliqué lo que quería, que secuestraran a Lirena, que la llevaran a un lugar apartado, que hicieran con ella lo que los presos habían hecho con Torvald, que la torturaran, que la violaran, que la mataran, y que yo estaría ahí para grabarlo todo, para asegurarme de que pagara por cada segundo de sufrimiento que había causado. Al principio se negaron. Decían que era demasiado arriesgado, que matar a una chica joven iba a atraer demasiada atención. Pero cuando les mostré las fotos de Torvald después de los golpes, cuando les conté lo que Lirena había hecho, cuando les dupliqué la oferta, aceptaron. El plan era simple. La seguiríamos hasta que estuviera sola, la secuestraríamos, la llevaríamos a un galpón abandonado en las afueras de la ciudad. Ahí tendríamos todo el tiempo del mundo para hacer lo que teníamos que hacer. Y cuando termináramos, yo me entregaría a la policía con la grabación como prueba de que había hecho justicia. El día llegó un sábado por la tarde. Lirena había ido sola al parque a hacer ejercicio como hacía todos los fines de semana. Los hombres la esperaron en el estacionamiento. La golpearon hasta dejarla inconsciente. La metieron en una camioneta y la llevaron al galpón. Cuando despertó, estaba atada a una silla en el centro del cuarto. Yo estaba parada frente a ella, con una cámara de video en las manos, y los dos hombres estaban a los lados, esperando mis órdenes. «Hola, Lirena», le dije con la voz más calmada que pude. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste en tu cumpleaños? ¿Que yo no tenía las agallas para hacer nada? Bueno, aquí estamos». Ella me miró con terror, pero también con desafío. Incluso en esa situación, incluso sabiendo lo que le iba a pasar, seguía creyendo que podía manipular la situación. «Abuela, por favor», me dijo con voz temblorosa. «Yo no quise decir eso. Estaba borracha, estaba diciendo tonterías». «No», le dije encendiendo la cámara. «Por primera vez en tu vida dijiste la verdad. Y ahora vas a pagar por esa verdad. Lo que pasó después no lo voy a describir en detalle. Solo voy a decir que Lirena sufrió todo lo que Torvald había sufrido, y más. Los hombres hicieron su trabajo con una eficiencia brutal. Y yo grabé cada segundo, cada grito, cada súplica». Le dije que ahora sí iba a saber lo que era ser violada de verdad, que iba como a entender el dolor que había causado con sus mentiras. Duró 3 horas. 3 horas en las que Lirena pagó por cada día de sufrimiento que había causado a mi marido. Y cuando por fin murió, cuando su cuerpo dejó de moverse y sus ojos se cerraron para siempre, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Torvald: paz. Me entregué a la policía esa misma noche. Les di la grabación. Les conté todo lo que había pasado. Les expliqué por qué había hecho lo que había hecho. No traté de escapar. No traté de justificarme. Había hecho lo que tenía que hacer y estaba dispuesta a pagar las consecuencias. El juicio fue un circo mediático. Los periódicos me llamaron la abuela del horror, el monstruo de la venganza. Mi propia familia testificó en mi contra pidiendo la pena máxima. Kyle, mi propio hijo, me dijo en la cara que me odiaba, que había matado a su hija por defender a un abusador. Me condenaron a 25 años por secuestro, tortura, violación y homicidio agravado. Pero con buena conducta y por mi edad, salí a los 20. 20 años en una cárcel de máxima seguridad, rodeada de asesinas, ladronas y drogadictas. Pero yo no era como ellas. Yo había hecho justicia. Durante esos 20 años, Kyle intentó matarme 3 veces. La primera vez me envió chocolates envenenados por correo. La segunda vez, pagó a una reclusa para que me apuñalara en el patio. La tercera vez, contrató a alguien para que pusiera veneno en mi comida. Pero yo sobreviví a todo. Tenía que sobrevivir, porque mi trabajo no había terminado. Ahora estoy libre. Tengo 71 años. No tengo familia. No tengo dinero. No tengo futuro. Pero tengo algo que vale más que todo eso. Tengo la satisfacción de haber hecho justicia, de haber vengado a mi marido, de haber demostrado que las mentiras tienen consecuencias. Y tengo la grabación. Durante todos estos años, he hecho copias digitales de esa cinta. La he subido a Internet, la he enviado a foros anónimos, la he compartido con gente que entiende lo que es la verdadera justicia. Quiero que el mundo sepa lo que le pasó a Lirena. Quiero que vean cómo pagó por sus mentiras. Algunos van a decir que soy un monstruo, que no había justificación para lo que hice, que 2 errores no hacen un acierto.
Pero yo no me arrepiento de nada. Cada grito de Lirena, cada lágrima, cada segundo de su agonía fue justicia pura. Fue el pago que debía por haber destruido la vida de un hombre inocente. Sé que no me queda mucho tiempo. Kael va a seguir intentando matarme y tarde o temprano lo va a lograr. Pero no me importa. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya vengué a Torvald. Ya demostré que nadie, ni siquiera una niña manipuladora, puede destruir una vida sin consecuencias. Y si alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es no. No me arrepiento de haber matado a Lirena. No me arrepiento de haberla hecho sufrir. No me arrepiento de haber grabado todo, porque ella se lo merecía. Se merecía cada segundo de dolor, cada momento de terror, cada gota de sangre que derramó. Porque a veces cuando la justicia no llega por los canales normales, hay que tomarla en las propias manos, y eso fue exactamente lo que hice. Querida amiga que me has escuchado hasta aquí, quiero pedirte que si esta historia te ha impactado, le des me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que buscar un botón que dice me gusta y apretarlo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Hay un botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que apretarlo y ya está. También quiero invitarte a que me cuentes en los comentarios si has vivido algo similar, si conoces alguna historia parecida, o si tienes algún relato que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevas historias que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo después de tantos años de silencio. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi verdad, por darme la oportunidad de contar por qué hice lo que hice. Hasta la próxima, y recuerda, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque tome décadas. Y una abuela nunca deja de luchar por la memoria de su marido, ni siquiera cuando eso significa convertirse en lo que todos llaman un monstruo.